Entonces vamos a dar inicio. Como les decía, el tema de hoy es captación o cosecha de agua de lluvia y cuerpos de agua, ¿no? Y les había comentado, bueno, a los compañeros de la mañana les había comentado que iba, creo que también ustedes, ¿no? No sé si les llegó el mensaje, que iba a dividir la sesión como en dos partes, ¿no? En esta primera sesión vamos a hablar, a abordar un poco más esta cuestión de la captación y cosecha de agua de lluvia, como a lo largo de la historia, y vamos a ir entrando poco a poco más en detalle, ¿no? De estos sistemas. Y la sesión que viene vamos a hablar de la importancia de los cuerpos de agua en los sistemas productivos, ¿no? Yo les voy a platicar por qué es importante que ustedes tengan un estanque de agua o un cuerpo de agua dentro de sus huertos, ¿no? O de sus sistemas productivos. Es fundamental. Así lo estemos haciendo en azoteas o en un balcón. Siempre hay manera de establecer un sistema acuático, ¿no? Que es fundamental. Y ya en la sesión que viene les voy a platicar por qué es esta importancia, ¿no? Entonces, les pido disculpas si hay algún problemilla técnico, porque mi compu desde la mañana ha estado dándome lata. Entonces, les pido paciencia y comprensión por si hay algún problema, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda de temas anteriores. Si no, pues vamos a dar inicio a este. ¿No tienen algún comentario, dudas antes de comenzar? Alan. Ok, muy bien. Pues bueno, como ustedes podrán darse cuenta aquí en esa primera diapositiva, aquí quien nos representa es el dios de la lluvia, ¿no? Para los mexicas, una de las figuras o de las deidades más importantes de las culturas prehispánicas. Y pues no faltaba más, ¿no? Que saliera a relucir este personaje, porque en realidad, bueno, a mi parecer la lluvia pues es como fundamental, ¿no? En estas culturas y en las culturas del mundo, ¿no? Inclusive. Entonces, supongo que cada cultura a lo largo de la historia ha creado o ha inventado, ¿no? Por así decirlo, este tipo de figuras por la importancia que esto tiene, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar a este tema, vamos a hacer como una especie de recorrido histórico que tiene que ver con la captación o cosecha de agua de lluvia, ¿no? Como les decía a lo largo de la historia. Bueno, para comenzar, hay que mencionar que desde el comienzo de la historia el ser humano ha aprovechado el agua superficial como una primer fuente de abastecimiento de esta, ¿no? Generalmente, eh, las primeras civilizaciones se establecieron en los valles, ¿no? Y a las orillas de los ríos o de los lagos. Y precisamente era porque necesitaban de abastecerse de agua constantemente, ¿no? Entonces, en un primer punto, a la par de que se empieza a desarrollar la agricultura, pues estas civilizaciones, estas primeras civilizaciones que se empiezan a fundar, a establecer y desarrollar, pues lo van a hacer siempre muy cercano a los cuerpos de agua, ¿no? A las fuentes de agua primordiales, que son, como les decía, las aguas superficiales, ¿no? Entonces, ustedes ya ubicarán esta imagen que hace referencia a México Tenochtitlan y justamente pues una de las, digamos, ejemplos emblemáticos de esto que les menciono, pues es esta cultura, ¿no? Mexica que se establece en esta zona del país y que si ustedes lo analizan o si han recorrido un poco el país, darán cuenta que la inmensa mayoría de las civilizaciones o de las civilizaciones más, de las culturas más importantes de nuestro país se establecen en lugares semejantes, ¿no? Es decir, en valles endorreicos, donde el agua va a escurrir y se va a acumular digamos, al centro, ¿no? De estos lugares. Y pues eso es fundamental, como les digo, para el abastecimiento de agua para las diferentes actividades humanas y pues, todo lo que implica, ¿no? En cuanto a sistemas ecológicos que se desarrollan. Entonces, en estos sitios, el ser humano aprende a domesticar diferentes cultivos, ¿no? Por ejemplo, el arroz, el maíz, jitomate, las papas, pues van a la par, ¿no? De, este, de estos desarrollos, ¿no? Del establecimiento de estas civilizaciones cercanos a estos cuerpos de agua, ¿no? Sin embargo, digamos que en términos de la cosecha de agua y de la captación de agua, lo que se sabe es que, digamos, esto se desarrolla como a mayor
hay un mayor desarrollo de esto, de estas técnicas, cuando las diferentes poblaciones o las diferentes culturas empiezan a crecer, ¿no? Cuando hay un crecimiento demográfico mayor y que en algunos pueblos se tienen que asentar en zonas áridas, pues es que en este tipo de escenarios o de contextos es que se empiezan a desarrollar más fuertemente los sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Aquí, en este caso, que en este primer ejemplo que les daba de Tenochtitlan, pues es, eh, ¿cómo se llama? Pues es más, como más natural, ¿no? Digamos que aquí lo que hicieron artificial, lo que crearon de manera artificial, pues fueron los islotes que conocemos como chinampas, ¿no? Y todos estos sistemas que todavía persisten en algunas zonas de Xochimilco, Tláhuac, Chalco y todas estas áreas, ¿no? Que son fundamentales y que debemos de empezar digamos, a defender fuertemente, ¿no? Porque la sustentabilidad de nuestra ciudad depende mucho de estas áreas, ¿no? Entonces, pues es importante conservarlos en términos ecológicos y en términos socioculturales, ¿no? Que también son clave. Pero como les menciono, digamos, el desarrollo ya más propiamente de la cosecha de agua, de la captación de agua, pues se va a dar principalmente en las zonas áridas o semiáridas o en estas localidades donde escasea el agua, ¿no? Entonces, como una necesidad de tener este elemento vital, pues es que se empiezan a desarrollar diferentes sistemas, ¿no? Y es un poco de los que les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? A continuación de estos sistemas. Entonces, bueno, lo que se sabe, ¿no? De la captación de agua de lluvia es un mecanismo de obtención de agua para el consumo humano y para otras labores eh, que se presenta desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, esto de la cosecha de agua no es algo nuevo, en realidad es algo que se ha venido haciendo desde el inicio, ¿no? De las primeras culturas a lo largo y el ancho de todo el mundo, ¿no? Entonces, en todas partes podemos encontrar ejemplos de estos sistemas, de los diferentes sistemas y cómo ellos se fueron adaptando a los contextos de cada región, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos en esta imagen a la derecha es un sistema en Yemen en el que se colectaba agua, ¿no? Aquí se alcanza a ver la cisterna donde se acumulaba el agua y bueno, cuando había techos, pues era ahí donde caía y de ahí se canalizaba estos sistemas. Entonces, estos sistemas se sabe que han existido desde antes de Cristo, ¿no? 1000 años antes de Cristo ya existían este tipo de sistemas en estos lugares y pues fueron fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de estas culturas. Ustedes piensen en estas regiones y son regiones muy áridas, ¿no? Donde escasea el agua, donde realmente es todo un tema, ¿no? De hecho, las últimas conflictos bélicos en estas zonas mucho tuvieron que ver con el tema del agua, ¿no? Entonces es algo de fundamental importancia. Y bueno, desde el principio de los tiempos, pues este tipo de sistemas se fueron desarrollando, ¿no? Y como les digo, principalmente en zonas semiáridas o áridas, que pues obviamente eh, alentaban la necesidad de desarrollar estas tecnologías, ¿no? O estas técnicas. Otro ejemplo clásico que ustedes a lo mejor ya han conocido es este sistema en Roma. Eh, es un sistema de captación de agua que durante la República Romana, ¿no? En los siglos 3 y 4 antes de Cristo, se establecieron a lo largo de todas las ciudades romanas, ¿no? En su mayoría estaba ocupada por viviendas, generalmente las ciudades romanas estaban ocupadas por viviendas unifamiliares, ¿no? Casas dispersas en el paisaje. Y bueno, estas casas se les denominaba domus y estas contaban con un espacio principal abierto. No sé si ustedes han ido al centro de la Ciudad de México, y todavía se conservan como estas arquitecturas, ¿no? En las casonas antiguas o en algunas zonas como más viejas, todavía está esta arquitectura donde hay un patio central, ¿no? Donde está abierto al cielo. Y bueno, esta arquitectura pues tiene bastante tiempo, ¿no? Y viene principalmente, se desarrolla en estas formas de construir en la República Romana, ¿no? Y bueno, esto tenía un propósito. Este espacio abierto que se conocía como atrio, en el centro se instalaban un estanque central, ¿no? Como se ve aquí, o un pozo, puede ser un estanque o un pozo,
Y bueno, digamos, el patio tenía ciertas características que permitía que se infiltrara el agua, ¿no? Y que además que se infiltrara, se depurara, que se filtrara y se acumulara en este pozo, ¿no? Y que esta agua pudiese ser cosechada, ¿no? De alguna manera, con alguna cuerda, con algún mecanismo para poder obtenerla, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas pues era muy, muy común en las ciudades romanas. Entonces, pues, digamos que podemos verlo como ejemplos a seguir, ¿no? Y para implementar en las ciudades en la actualidad, ¿no? Que los hay, ¿no? Que ya existen sistemas, obviamente sí existen sistemas mucho más complejos que estos, mucho más, digamos, con mayor capacidad, pero bueno, eh, creo que se ha ido perdiendo un poco esta cultura, ¿no? Porque, eh, no sé, digamos que las formas que se han establecido para urbanización, pues en los últimos siglos, pues no, como que no van ad hoc, ¿no? A que no están no van de la mano con este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, este es otro sistema muy, muy interesante, el romano. Y bueno, esto también lo establecían en diferentes ciudades, ¿no? Que eran conquistadas por este imperio. Entonces, por ejemplo, también aquí les pongo el ejemplo de las cisternas en la Basílica de Constantinopla, donde también a partir de estos sistemas de captación, pues se acumulaban agua en estos enormes sitios, ¿no? Entonces, pues eso de alguna manera fue fundamental para que el Imperio Romano pues pudiese existir, ¿no? Y para que se pudiese sostener, porque pues obviamente el agua era primordial para la agricultura, ¿no? Imagínense sostener los ejércitos que tenían eh, estos imperios, pues debían alimentarlos de alguna manera, ¿no? Y además de que seguramente usurpaban todo por aquí y por allá, pues el hecho de que pudiesen cosechar agua y almacenarla, pues fue fundamental para su supervivencia, ¿no? Como imperio. Entonces, pues en esta Basílica de Constantinopla, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo aquí, tenía capacidad de almacenar hasta 80,000 litros cúbicos, ¿no? Entonces, pues eran infraestructuras bastante complejas, ¿no? Para esos tiempos, pero que ya se estaban desarrollando, ¿no? Que ya era algo importante. Otro ejemplo en China, que es el sistema de recolección de aguas de lluvia en mesetas, ¿no? Es en el oeste, en Guangzhou, en China. Y bueno, este tipo son como piletas, ¿no? Aquí en esta foto, pues ya son, digamos, como más contemporáneos, ya son otros materiales que se ocupaban, pero generalmente se hacían hoyos en la tierra, ¿no? O sea, como estanques, como zanjas, y ahí era donde se acumulaba y se les revestía con materiales locales que ayudaran a que se impermeabilizara el terreno, ¿no? Entonces, estos sistemas se sabe de ellos desde hace más de 2000 años, ¿no? En estas regiones de China, y pues también fueron clave para el desarrollo de los diferentes sistemas agrícolas que se dieron en esta zona del mundo, ¿no? Y sabemos que pues, por ejemplo, China, pues también es un país importante en cuanto a la domesticación de varias especies, incluidas el arroz, ¿no? En esta zona de Asia, pues este tipo de sistemas fue clave para estos procesos, ¿no? De domesticación, por ejemplo, del arroz. Otro ejemplo un poco más contemporáneo es en Japón, ¿no? Pero sin embargo lleva ya bastantes años de que se implementa. Y bueno, este en particular, este sistema, esta foto que les muestro aquí es en Tokio, Japón, y se encuentran los sistemas llamados, bueno, son sistemas que se les llama Rohinson, ¿no? Los cuales ayudan a controlar las inundaciones en la ciudad y bueno, asegura agua para diferentes emergencias, ¿no? Por ejemplo, para los incendios o para alguna otra situación, ¿no? Estos reciben agua de los techos de las casas, estos sistemas son como una especie de pozos donde se almacena el agua, ¿no? O sea, se infiltra a los acuíferos subterráneos y luego se puede aprovechar, ¿no? Y bueno, y también el agua puede ser usada para riego de jardines, aseo de fachadas, de pisos, y para, como les decía, también muchos se utilizaban en épocas antiguas
para combatir incendios, ¿no? Imagínense cuando eran en poblados donde las casas estaban construidas principalmente de madera o de estos materiales que son más fácil de que se quemen, ¿no? Entonces eran muy comunes para ese tipo de propósitos, ¿no? Para lidiar con los incendios que eran muy habituales en estas épocas. Entonces es otro sistema que se desarrolla, que ya tiene su historia y que, bueno, ha sido fundamental en el contexto urbano, ¿no? Otro sistema que se desarrolló en estas zonas de Medio Oriente, que es en Yemen y en Irán, es este otro sistema que les presento, que es parecido al que les enseñaba hace un momento, al principio. Sin embargo, ¿mande? Perdón, profe, me conecté en la laptop y hice ruido, disculpa. ¿No tienen dudas, perdón? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí, todo. ¿Cómo funciona? Es igual, es una pileta de agua que lo que hace es capturar el agua que cae en los techos y canaliza, ¿no? Y se acumula ahí. Digamos que este es un reservorio del agua de lluvia, ¿no? Pero generalmente el agua cae en los techos y por diferentes sistemas de drenaje, pues los conducen hacia estos depósitos, ¿no? Les decía que este sistema en particular, bueno, este sistema es parecido al que les enseñaba al principio, pero en el caso de Irán, ahí se le conoce como Abar Vans. Entonces digamos que es como una particularidad, ¿no? de este sistema que se desarrolla en Irán y pues obviamente por cada país pues le da como cierto nombre, ¿no? Pero es básicamente eso, es cosecha el agua que cae en los techos de las construcciones. Entonces así es como se llena, ¿no? Y obviamente como está al aire abierto, pues también cae el agua que cae ahí, pues ayuda a que se acumule el agua. Todos estos sistemas que les estoy mostrando son de cosecha de agua, todos, ¿no? Casi absolutamente todos los que les he mostrado son con ese propósito, ¿no? Se fueron desarrollados para cosechar agua de lluvia, porque también hay otra forma de agua que se cosecha, ¿no? Que ya más adelante les voy a mencionar. ¿Ok? Entonces no sé si más o menos queda claro. No sé si tengan alguna duda. Todo bien, Alan. ¿Todo bien? Ok. Sí, destrabe sí, esto. gracias. Sí. En el caso, por ejemplo, de México, también se desarrollaron en estas culturas prehispánicas algunos sistemas. En estas figuras lo que les muestro es el esquema de los chultuns en el antiguo imperio maya, ¿no? Que son también parecidos a los sistemas de venecianos, a los sistemas que se desarrollan en el imperio romano, y es básicamente lo mismo, ¿no? Es una superficie donde cae el agua de lluvia, generalmente estos suelos o estas superficies pues son permeables y permiten que fluya el agua, ¿no? Hacia el interior y que se vaya acumulando en estos pozos, ¿no? Como ven aquí en la figura. Y bueno, este proceso pues ayuda a que se infiltre y que se depure el agua, ¿no? Entonces el agua que se cosecha pues generalmente era bastante limpia, ¿no? Y obviamente pues en estas épocas pues el aire estaba mucho más limpio y no era necesario tanto sistema, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante, ya en el contexto actual, ¿no? Pero es un sistema muy parecido al que les digo, al de Roma, y este sistema se empleó en el Imperio Maya, y ustedes lo pueden todavía encontrar en estas zonas de Yucatán, de Campeche, todavía hay algunos poblados que mantienen algunos de estos sistemas, ¿no? Vivos todavía funcionando. Generalmente estos sistemas tenían un diámetro de 5 metros, ¿no? Como se ve aquí en la figura, y se revestían con yeso para impermeabilizarlos, ¿no? O sea, excavaban, hacían una excavación, digamos que hacían como una especie de cisterna, pero en el centro también ponían el pozo, ¿no? Para que se pudiera colectar el agua, ¿no? Imagínense, en ese momento, pues no, en esos momentos no, obviamente no había sistemas de bombeo, pues tenía que buscarse la manera para poder
obtener esta agua que se cosechaba, ¿no? Entonces, estos sistemas pues también fueron fundamentales para el desarrollo de esta cultura, ¿no? Entonces, este es el ejemplo en el caso de México. Y bueno, ahorita me voy a enfocar un poco más a dar varios ejemplos de cosecha de agua, de sistemas o técnicas de cosecha de agua en México, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con los ejemplos del mundo. Y bueno, este es el caso de los sistemas de Cuba. Estos ya son un poco más, digamos, más contemporáneos. Sin embargo, ya tienen este sistema que les estoy mostrando acá, de Albige, ya tiene ya tiene de hecho siglos, ¿no? O sea, no este de la foto, sino este sistema en particular, tiene ya mucho tiempo que se viene utilizando. Y bueno, digamos, vino con la conquista española, ¿no? Este sistema. Entonces, este sistema se implementa mucho en Cuba, se utiliza mucho en las Antillas también. Y generalmente, como les decía, este sistema lo implementaban durante la época de la colonia, ¿no? Justamente para la cosecha de agua de lluvia, generalmente para el uso o el consumo humano. Entonces, o sea, pensando que, por ejemplo, en las Antillas o en esta parte del mundo, a pesar de que están rodeados de agua, pues esa agua no es consumible, ¿no? Entonces, pero sí llueve mucho. Entonces, una manera de capturarla y de contenerla de alguna manera, estas lluvias, pues es a través de estos sistemas. Entonces, por eso es que estos sistemas son muy comunes en estas zonas, ¿no? De las Antillas, de Cuba, de toda esta región. Generalmente estos tenían la capacidad de almacenar hasta 60,000 litros, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Entonces es un sistema parecido también al Tultuns y a las pozas estas que les mencionaba de venecianas, ¿no? También es como una especie de cisterna donde se acumula el agua y hay un sistema de un pozo que ayuda a que se infiltre, que se depure para poder colectarla, ¿no? Aquí en la foto lo que se muestra nada más es el albigen, ¿no? Que son como los colectores principales de la lluvia. Obviamente, pues esta foto pues ya son más contemporáneas y ya se utilizan otros materiales, ¿no? En las épocas coloniales pues no utilizaban plástico, ¿no? Todo era metal y cemento o algún otro componente, madera, no sé. Entonces, bueno, en el caso de México, hay bastantes sistemas que se han venido desarrollando. Y bueno, a continuación les voy a mostrar varios de estos sistemas, ¿no? Que han sido claves en la agricultura mexicana. Y bueno, esta información ustedes la pueden encontrar en este boletín, que es el boletín del Archivo Histórico del Agua. La verdad es que es un material bastante bueno, a mí me gusta bastante, ¿no? El cómo manejan aquí la información de estos sistemas. Y bueno, si ustedes quieren adentrar un poco más en ello, pueden echarle un vistazo. Este material está libre. Ustedes pueden googlearlo y pueden descargar el archivo de PDF que está disponible, ¿no? Y entonces, un poco de lo que vamos a ver a continuación está en este documento. Y bueno, habla de los sistemas, de los principales sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia en México para el contexto rural, ¿no? Principalmente. Ya después de esto, pues vamos a entrar un poco más al contexto urbano, ¿no? Que es en el que la mayoría de nosotros nos encontramos en la actualidad. Entonces, bueno, para que le echen un ojo, se los vamos a compartir, ¿no? También les vamos a subir esta información, por si no lo encuentran, para que lo chequen, ¿no? Está bastante bueno, ¿no? Se los recomiendo mucho. Entonces, en este documento se enfocan en 4 sistemas principales, que son, en este caso, por ejemplo, el sistema de joyas, que es una técnica de riego no convencional que se desarrolla en la Mixteca mexicana, ¿no? Que es Puebla, Guerrero, Oaxaca, en esta zona. En la mayoría de estas zonas que son montañosas, que son, que tienen bastantes zonas montañosas, es que se desarrollan este tipo de sistemas de joyas, ¿no? Son sistemas montañosos con bastantes
barrancas y este tipo de topografías, ¿no? Irregulares y, se me fue la palabra hay una palabra particular para describir estas zonas. El caso es que aquí lo que se hace, ¿no? Aquí este sistema, lo que se hace es en las barrancas, de alguna manera se construyen como reservorios de agua, ¿no? Y entonces, digamos que generan como una especie de diques, que son como los que ustedes ven aquí en la imagen, con las mismas rocas de la zona, ¿no? Se van a generar como barreras escalonadas, ¿no? A través de todos los sistemas de barrancas de estas zonas. Y ahí lo que sucede es que se va almacenando poco a poco suelo, ¿no? Porque también al hacer zonas con estas topografías, pues también ¿cómo se llama? La erosión es mucho más fuerte en estas regiones, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que este tipo de sistemas, además de cosechar agua de la lluvia, ayuda a la retención de suelo. Entonces, han sido fundamentales en estas regiones para una agricultura más sustentable, ¿no? O ecológica, ya que se mantienen los suelos, ¿no? Y bueno, además se puede cosechar agua, que es importante, porque muchas veces en estas regiones, o en parte más bien de estas regiones, pues los sistemas son semiáridos, ¿no? En algunas partes de Puebla, y ahí no me dejará mentir Juve, que anda por ahí, hay zonas que son semiáridas, ¿no? O áridas. Entonces, pues estos sistemas han sido clave en esta zona de la Mixteca. Y como les decía, el principal funcionamiento es la captación de agua de lluvia y retención de suelos, ¿no? Entonces, aquí los campesinos, además de aprovechar el agua, ocupan los suelos que se van acumulando, ¿no? Los sedimentos los ocupan para las parcelas de cultivo. Entonces, de alguna manera, eso promueve o ayuda a la fertilización de sus sistemas, ¿no? Entonces, es clave, o ha sido clave ¿cómo se llama? En la agricultura de estas regiones de Puebla, Oaxaca, Guerrero, e incluso de Hidalgo, ¿no? Creo que aquí en el boletín manejan algunos ejemplos que son de Hidalgo, que también hasta allá llega parte de la Mixteca. Y bueno, también lo que se menciona es que esta técnica, ¿no? De las joyas, las podemos encontrar en todo México, ¿no? En todas partes. Lo que pasa es que en esta región en particular se le conoce como joyas. En otros lugares pues, lo pueden encontrar como bordos o como hawaiis, ¿no? U otros vocablos que se utilizan para denotar estos sistemas, ¿no? Pero aquí en esta región de la Mixteca se le conoce como joyas. Justamente otro sistema que ha sido muy importante en el paisaje rural del país son los hawaiis, ¿no? Que es una tecnología hidráulica para la captación de agua de lluvia. Y bueno, han sido sistemas de abastecimiento de agua para consumo doméstico y para consumo agrícola, ¿no? Generalmente este tipo de sistemas se utiliza como abrevaderos para los animales, ¿no? Para vacas, para borregos, y también se utiliza en épocas de sequía para agua de riego, ¿no? Para los diferentes cultivos. Entonces, si ustedes han viajado por algunos lados del país, ustedes seguramente en el paisaje han visto este tipo de sistemas, ¿no? O sea, por ahí y por allá se ven estos cuerpos de agua artificiales, ¿no? Hasta cierto punto, porque hay unos que se construyen, bueno, generalmente se ocupa ¿cómo se llaman? Los paisajes que tienen cierta pendiente donde se llegan a acumular, ¿no? Se empiezan a formar cuerpos de agua de manera natural, pues ahí es donde los hacen, ¿no? O se ayudan de estas zonas para elaborarlos, ¿no? Estos sistemas. También hay otros que se construyen de cero, ¿no? Que se escarba y que se hace un perímetro y, y se va acumulando el agua poco a poco, ¿no? En las zonas bajas de los terrenos. Pero les digo, hay otras que son formaciones más naturales y que justamente aprovechan para ¿cómo se llama? Este proceso de acumular agua, ¿no? En los paisajes agrícolas. Otra técnica que se utiliza mucho en el paisaje rural mexicano son los bordos, o bueno, digamos que el nombre técnico que se le conoce a estos sistemas es entarcamiento en cajas de agua.
Y bueno, también como les digo, se les conoce como bordos, como cuadros de agua, pantles, ¿no? O como simplemente como cajas de agua, ¿no? Entonces, aquí en la imagen les puse algunos ejemplos de estos. No sé si ustedes han tenido oportunidad, seguramente que sí, han visto algunos de estos sistemas en el paisaje, o incluso en algunos poblados, ¿no? Que todavía se conservan estas formas de aprovechamiento del agua. En la zona en la que yo estoy trabajando, por ejemplo, todavía existen como parecidos a estos de aquí del medio, ¿no? Donde la gente puede ir y tomar agua. Inclusive aquí en la Ciudad de México todavía hay como zonas donde hay afloramientos de agua y se ocupan, ¿no? Ahí en Coajimalpa, perdón, hay algunos de estos lugares donde todavía, que son manantiales, ¿no? Y que se ocupa el agua que cae en estas épocas de lluvia. Entonces, pues, todavía hay bastantes zonas del país donde se ocupan estos sistemas. Y bueno, digamos que este tipo de sistemas su uso se ha ido disminuyendo debido principalmente a que se han construido represas, ¿no? Y que se han modificado como las corrientes de agua y esto, ¿no? Que se han introducido principalmente represas, como que se ha monopolizado de alguna manera el agua, porque estos sistemas de bordo pues eran comunitarios, ejidales, que podían ocupar la mayoría de las personas de cierta región, ¿no? Pero ahora con las presas y esto, pues de alguna manera esto disminuyó que se usaran estas técnicas y, y pues también hubo un acaparamiento, por así decirlo, del agua, ¿no? Pues para venderla, ¿no? Pero todavía persisten estos sistemas en muchas zonas, pero lo que se sabe es que están desapareciendo y bueno, eso es bastante cierto, ¿no? Yo lo he estado ahora observando en campo, que la inmensa mayoría de la gente, de los campesinos, de los productores, pues ya están dejando de utilizar este tipo de sistemas, ¿no? De bordos, de jagüeys, o de las joyas, ¿no? De agua, para cosechar agua. Y ahora pues se tiene que conectar con sus bombas a las represas o a las presas, y pues tiene un costo, ¿no? Mayor que si todavía mantuvieran este tipo de prácticas. No sé si hasta acá tengan alguna duda, comentario. Yo, Alan, tengo Sí, un comentario. dime. Allá en Tecama hay un pueblito que se llama San Pablo Tecalco y utilizan los jagüeyes. Hay 4 Sí. y están en los 4 puntos cardinales. Y precisamente allí hacen lo que le llaman ellos los ofrecimientos o los pedimentos de agua. Uh-huh. Ahorita están preocupados porque la parte norte se está deshaciendo. Entonces la gente está haciendo lo que llaman el tequio para volverlo a armar, Uh-huh. porque se estaba ya erosionando de alguna manera. Dicen ellos, los abuelitos, que son las bocas de los mantos acuíferos. Pero sí, muy interesante. Sí, y sí es una práctica que se debe de recuperar porque digamos que para el paisaje agrícola son fundamentales, ¿no? O sea, digamos, para reconstruir el paisaje de los agroecosistemas, este tipo ¿cómo se llama? De sistemas de cosecha de agua, pues son clave, ¿no? Porque pues son refugio de diferentes animales que pudiesen ayudar al control biológico, ¿no? De las parcelas, y no solo por eso, sino por el hecho de que pues son refugios de vida. Entonces, pues, sí, son clave. Es clave recuperarlos, ¿no? Porque En Hawái, de la parte sur, llegan las garzas. sí. Todavía apreciamos ahí la vez pasada unas 8 o 10 garcitas y llegan a la parte del parte sur, que sí notamos eso. 10 garcitas llegan cada año. Sí, eso, porque Sí. digamos que para conectar el paisaje a lo largo del país, estos sistemas han sido fundamentales para ese propósito, ¿no? Para las aves migratorias, que ya no llegan hasta al punto final, pues se refugian en estos lugares, ¿no? Entonces, a medida que han desaparecido, pues eso también contribuye a que desaparezcan estas especies, ¿no? Y poco a poco se van eliminando elementos del sistema que son clave para su sostenimiento, ¿no? Entonces, pues sí,
sí es preocupante porque yo, en la zona donde yo estoy trabajando, lo que he observado es que los ocupan como rellenos de basura, ¿no? Y es algo muy triste porque después de albergar cientos de especies, ¿no? En estos lugares, que pareciera que no, pero sí, ¿no? Sí, sí son un refugio de vida bastante importante, pues están llenos de televisiones, de perros muertos, de basura, ¿no? Entonces, pues sí es triste y eso contribuye mucho al deterioro del ambiente, ¿no? Y no, no solo del paisaje agrícola, sino del ambiente en general, ¿no? Porque a pesar de que son sistemas hasta cierto punto artificiales, pues son, en ciertos momentos se convierten en humedales temporales, ¿no? O sea, en ecosistemas completos, a pesar de que estén construidos así, ¿no? De estas maneras, ¿no? Ahí pueden albergar peces, aves, anfibios, un sinfín de bichos que son clave, ¿no? Entonces, pues es importante, por eso a mí me pareció importante como retomar esto, ¿no? Este contexto histórico, porque parte del taller, la idea de los objetivos del taller es recuperar memoria, ¿no? Entonces, recuperar memoria implica, pues, poner otra vez el contexto de estos sistemas, por ejemplo, en el caso de la cosecha de agua, y ver qué se puede hacer, ¿no? Desde nuestras trincheras, ver de qué manera podemos contribuir a que estos sistemas se mantengan vivos. Pero muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. No sé si alguien más tenga algún comentario, duda, antes de seguir. Porque aquí en la foto se ve Pancho Villa, ¿no? No, de hecho, esta foto de particular es de Guanajuato, de Acámbaro, Guanajuato, que yo en Guanajuato he visto muchos estos sistemas, y sí es cierto eso, ¿no? Es muy, muy característico, estos sistemas son muy característicos de las zonas áridas, de las zonas semiáridas. Guanajuato, pues es una zona media seca, y hay muchos de estos sistemas, ¿no? Entonces, eso es algo como característico de esta onda de la cosecha de agua, ¿no? Porque si ustedes lo piensan en el contexto urbano, en realidad es una zona árida, ¿no? O sea, a la medida que vamos nosotros urbanizando nuestro entorno, lo vamos desertificando de alguna forma, vamos como, pues haciéndolo justo, ¿no? Como si fuera una zona árida, donde ya no hay infiltración de agua, donde no se puede retener el agua, ¿no? Entonces, pues, por eso es que ahora en las ciudades recobra bastante fuerza esta onda de la cosecha de agua, porque pues nos estamos quedando sin este vital líquido, ¿no? Entonces, bueno. Otro sistema que manejan en este boletín que les mencionaba es la captación de agua de los tejados y los depósitos donde se acumula, ¿no? Entonces también, digamos que ya más actualmente se están implementando diferentes formas de aprovechamiento de agua de lluvia o de cosecha de agua de lluvia. Y bueno, hay varias formas de obtenerla, ¿no? Digamos, todavía estamos hablando del paisaje rural o del entorno rural. Y bueno, en esta foto pues se muestra que aquí participaron en un programa, ¿no? Donde les instalaron en su vivienda un sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces en este caso pues utilizaron ya materiales, digamos, más actuales, que son materiales plásticos, como es el tinaco, ¿no? Pero también muchos, en el contexto rural se utiliza la cuestión del ferrocemento, ¿no? De estas estructuras de ferrocemento. No sé si ustedes han escuchado de ello, justo para el almacenamiento, que es clave, ¿no? Porque si no tienes dónde almacenar el agua, por más sistema de cosecha que tengas, o sea, por, digamos, esta parte del sistema, si no tienes dónde almacenarla, pues es todo un problema, ¿no? Entonces, ahorita ya más adelante voy a platicarles de los elementos de los sistemas de cosecha de agua, ¿no? Pero digamos que esto es lo que se está haciendo y bueno, esta captación de agua de los tejados en el contexto rural se lleva a cabo principalmente para el agua que se utiliza en la agricultura, ¿no? De estas regiones, ¿cómo se llama? Para abastecer a los animales de agua, para el regadío o para otros usos, ¿no?
también domésticos, inclusive para consumo. Se llega a utilizar dependiendo como de la región y de qué tan contaminado pudiese estar, ¿no? esta región. También pensando que los materiales que se utilizan para los tejados, pues pudiesen influir, ¿no? Como en la calidad del agua, que eso es algo que también ahorita más adelante les voy a mencionar, ¿no? Entonces, en particular de los tejados y los depósitos que manejan en este boletín, pues está enfocado al uso de agua para la agricultura, ¿no? Principalmente, ¿no? Para consumo humano. Bueno, sí, pero no indirectamente, ¿no? Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, o sea, digamos que en el contexto ya de nuestra ciudad, pues se sabe que la ciudad vive dentro de una paradoja hidráulica, ¿no? Que se le conoce, ¿no? Ustedes sabrán que la Ciudad de México ha vivido a lo largo de su existencia bajo esta situación pues, que se inunda, ¿no? Que cada año que viene la temporada de lluvias, pues nos enfrentamos a las inundaciones en todas partes, ¿no? En muchas partes de la ciudad. Y bueno, eso tiene mucho que ver en cuanto a que nos establecimos en una, como les decía, en una cuenca endorreica, en donde se acumula agua cada temporada, ¿no? O sea, de por sí ya era un espacio donde se había acumulado agua por mucho tiempo, pero cada año pues se llenaba, ¿no? Entonces, ustedes sabrán de los lagos que existían, de los 6 lagos, ¿no? El lago de Texcoco, el lago de Chalco, de Xochimilco, el de Jaltocan, y creo que el Zumpango y San Cristóbal son los 6 lagos que habían en esta zona, ¿no? Y bueno, que todavía persisten algunos pequeños fragmentos de estos. Por ejemplo, el de Texcoco o el de Zumpango todavía quedan ahí, por ahí unos vestigios, ¿no? De lo que eran estos lagos. Entonces, ¿por qué paradoja hidráulica, no? Porque es que la ciudad vive en una paradoja hidráulica. En un primer punto, o sea, una vez que se dio este proceso de colonización, pues primero lo que se quiso hacer, ¿no? Porque cuando se construyó México, Tenochtitlan, la idea tampoco era erradicar todo el agua que había ahí, ¿no? Sino como de alguna manera adaptarse a este contexto, y es por eso que surge, ¿no? El desarrollo de los sistemas de chinampas y todo esto, ¿no? Justo con el propósito de adaptarse, ¿no? Como de adaptarse al medio. Pero bajo la lógica española, ¿no? Bajo la lógica colonial, pues esto no era viable, ¿no? No podía vivir en un lago, ¿no? Eso era, pues para esa lógica, para la lógica de los españoles, pues eso no era posible, ¿no? Entonces, casi desde que llegan, pues empiezan a drenar estos lagos, ¿no? Ya en épocas prehispánicas, pues se habían hecho algunas construcciones para este propósito, pero más que para drenar los lagos, más bien era para amortiguar, ¿no? Digamos, las inundaciones o para desviar un poco los flujos de agua, más que para drenarlo, ¿no? Porque la lógica de erradicar los lagos de esta zona es de los españoles, básicamente, ¿no? Vienen con estas ideas, porque pues, obviamente les es más difícil, ¿no? La conquista bajo este escenario. Entonces, bueno, desde muy pronto, desde el siglo, desde que llegan estos personajes, pues empiezan a construir diferentes sistemas para empezar a drenar los lagos. Y bueno, como sabemos, pues hay toda una historia a través de esto, de lo que ocurrió, y un poco se ve reflejada aquí en las mapas que les pongo, ¿no? Entonces, de tener un sistema lacustre bastante importante en esta zona del país, pues se convirtió en lo que conocemos como la zona, ¿cómo se le llama? Que es todo el Valle de México, que incluido parte de Hidalgo, parte del Estado de México, ¿cómo se llama? Zona metropolitana fue el término, pero bueno, abarca una zona bastante amplia, ¿no? De la megalópolis, ¿no? Que también se le denomina, y pues es toda esta zona que se urbanizó, ¿no? Una vez que se pudo drenar el agua,
pues se empezó a urbanizar y pues la mancha urbana ocupó la mayor parte de estos antiguos lagos, ¿no? Entonces, como les decía, aparte de esta paradoja hidráulica en la que vivimos cada año, pues tiene que ver con eso, ¿no? De que la naturaleza de este espacio es ser un lago, ¿no? Entonces, pues la naturaleza busca su forma natural, ¿no? O su forma primordial, y por eso cada año se evidencia esta situación, ¿no? De que se quiere regresar a esta forma, porque es la forma natural, ¿no? De este lugar. Entonces, bueno, ya a finales del siglo XX se empieza a construir ya sistemas mucho más complejos, que es el sistema del Gran Canal de Desagüe, que se construye en la década de los 60. Y bueno, también se inicia la construcción del drenaje profundo para ir sacando ya de manera definitiva las aguas de la ciudad, ¿no? Que también ya se mezclan las aguas negras y todo lo que conlleva como la urbanización, ¿no? Entonces se empiezan a construir estas grandes infraestructuras para mantener seco este sistema. Entonces, pues eso ha sido bastante complejo. Como ustedes sabrán, se desarrolla este sistema del ¿cómo se llama? El emisor Oriente, que es uno de los sistemas de drenaje de alcantarillado más grandes que existen en el mundo, ¿no? O sea, porque, pues imagínense, para drenar todo el agua que se genera en esta región del país, pues es bastante, ¿no? Entonces, este sistema de drenajes profundos, de sistemas de drenaje profundo, pues son obras de infraestructura bastante complejas, bastante costosas. Entonces, pues es parte de esta paradoja hidráulica que vive la Ciudad de México, ¿no? O sea, a pesar de que su naturaleza es ser un sistema acuático, nosotros nos empeñamos en que sea un sistema que se seque, ¿no? Este sistema. Y pues cada año padecemos de las penurias de las lluvias, ¿no? Entonces, se fomenta toda esta cultura hay mucha gente que no le gusta la temporada de lluvias, ¿no? Que dice, la lluvia, ya viene la lluvia, ¿no? Siempre pensamos como en algo negativo, la lluvia, pero tiene mucho que ver con esta lógica que se nos impulsó desde muy pronto, ¿no? Pero sin embargo, yo siempre les digo a las personas que llegan a mencionar esto, de que la lluvia, pues que sin lluvia no habría vida, ¿no? Que los campesinos no pudieran producir los alimentos que requerimos. Entonces, pues a pesar de que digamos, genera estragos aquí en la ciudad, pues eso es producto de este sinsentido, ¿no? De aferrarnos a que convertir un sistema de naturaleza acuática, pues en un sistema árido, ¿no? Por así decirlo, seco. Entonces, bueno, como les digo, esta infraestructura, ¿no? del emisor Oriente tiene la capacidad de desalojar hasta 170 metros cúbicos de agua residual por segundo, ¿no? Es un mundo de agua lo que este sistema puede sacar de la ciudad. Entonces, pues imagínense la cantidad de agua que todavía pudiésemos aprovechar en la ciudad, y que eso ayudaría a que no tuviéramos problemas, ¿no? de la falta de agua. Entonces, bueno, pues esto tiene un costo muy, muy grande. Como les digo, cada año vemos estos escenarios por todas partes. Aquí en la zona por donde nosotros vivimos, aquí en Iztapalapa, sobre Zaragoza, todos los años ahí se hace el caos, ¿no? Y entonces, pues, esto es producto de que no hemos sabido convivir realmente con este sistema, de que no hemos aprendido, ¿no? De la historia, de lo que nos ha sucedido, ¿no? Porque estas inundaciones han venido desde siempre, ¿no? Si ustedes le echan un clavado ahí en la historia de la Ciudad de México en este tema, verán que siempre ha sido un problema, ¿no? Las inundaciones. Entonces, pues recientemente se empiezan a buscar alternativas, ¿no? De qué manera podemos sortear este tipo de situaciones.
Y es que recobra nuevamente fuerza esta cuestión de la cosecha de agua, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Y de hecho una de ellas es reducir, digamos, las afectaciones por las inundaciones. ¿Sí, por ahí tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Ok. Y bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que el hecho de que nosotros, digamos, practiquemos esta cuestión de la cosecha de agua, pues ayuda de alguna forma a disminuir los efectos de las inundaciones que padecemos cada temporada de lluvias, ¿no? O sea, está comprobado que esto puede disminuir, ¿no? Los efectos negativos de esta situación. Y bueno, además de los diferentes beneficios que conlleva que practiquemos la cosecha de agua de lluvia, que ya más adelante les voy a platicar, ¿no? Otra cosa que es importante mencionar son las fuentes de agua que abastecen a la Ciudad de México. Entonces, como ustedes sabrán, a pesar de que nosotros, y que es parte de esta paradoja hidráulica, es de que a pesar de que nosotros, que nuestra ciudad está establecida en un sistema lacustre, eh, tenemos que traer agua de otras partes, ¿no? O sea, es como más, es todavía más, aquí es donde se ahonda más esta paradoja hidráulica, ¿no? De que a pesar de que hay agua, no la podemos consumir. Entonces, como no podemos consumir esa agua, tenemos que ir y buscar otras fuentes, ¿no? Entonces, eh, los sistemas que abastecen principalmente a la Ciudad de México, los sistemas de agua que abastecen principalmente a la Ciudad de México son el sistema Cutzamala, el sistema Lerma, que son estos dos, ¿cómo se llama? Ríos que abastecen, ¿no? Bueno, que ocupamos para traer agua a la Ciudad de México, ¿no? También se ocupa mucho todavía los pozos, ¿no? De extracción que están dentro de la Ciudad de México y en estas zonas aledañas, ¿no? Que son principalmente del Estado de México, que son cada puntito que ustedes aquí observan en el mapa, son los pozos de extracción, ¿no? De los mantos acuíferos. Entonces, como ustedes saben, la inmensa mayoría de los mantos acuíferos dentro de las ciudades, de la Ciudad de México en particular, se han agotado, ¿no? Nos hemos agotado las reservas de esta agua. Y además, pues como ya urbanizamos la mayor parte del suelo, ¿no? Ya lo asfaltamos, pues ya la recarga también no es suficiente para que se vuelvan a restablecer los niveles de agua, ¿no? Y eso conlleva pues a las inundaciones y todos estos problemas asociados, ¿no? Pero básicamente la ciudad ya no es capaz de abastecerse de agua, siendo que es un sistema lacustre, ¿no? Entonces, es ahí donde le cobra este sentido esta onda de la paradoja hidráulica, ¿no? Y pues es algo bastante crítico, porque parte de la sustentabilidad de la ciudad en el futuro, pues depende del agua principalmente, obviamente, ¿no? Entonces, pues si no somos capaces de resolver este problema, la ciudad corre bastante riesgo, ¿no? O sea, de que que ya hay problemas, o sea, socioambientales, ya los hay, ya hay claras evidencias de que hay una guerra por el agua dentro de nuestra ciudad, no ha habido ya conflictos en los que se enfrenta el Estado a diferentes comunidades, producto de esta cuestión de la falta de agua, ¿no? De la escasez de agua. Entonces, son escenarios reales que ya están sucediendo y que se están agravando, ¿no? Y que tiene que ver con que no tenemos esta cultura del agua, siendo que nosotros somos de alguna manera eh, pueblos de agua, ¿no? O sea, como les digo, la inmensa mayoría de las culturas en el país se desarrollan en los valles, en los reicos y en las orillas de cuerpos de agua, ¿no? Entonces, pues, eso en todas partes del mundo en general, ¿no? Pero aquí en México es como que es muy claro, muy evidente hasta cierto punto esto que les menciono. Entonces, pues es fundamental tener en cuenta esto, que cada vez es más escasa el agua, que las fuentes de abastecimiento para la Ciudad de México cada vez son más lejanas, hay que ir más lejos por ella, porque cada vez es menos, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. También algo que hay que tener en cuenta es
pues la desigualdad, ¿no? Que existe dentro de la Ciudad de México en cuanto a ¿cómo se llama? Al abastecimiento de agua, ¿no? En las diferentes alcaldías. Entonces, aquí en esta infografía que les muestro, justamente se habla de esta desigualdad, ¿no? De cómo, por ejemplo, en ciertas alcaldías, y sin discriminar a nadie, sin ofender a nadie, espero que no sea el caso, no lo hago con esa intención, pero por ejemplo, en alcaldías como es Miguel Hidalgo, se le suministra en promedio a la gente 500 litros por día, pero en zonas, por ejemplo, del oriente de la Ciudad de México, solo son 20 litros, ¿no? Por día, en algunas zonas. Entonces, pues aquí también está este tema, ¿no? De la desigualdad, porque el hecho de que la gente de la Miguel Hidalgo tenga acceso a mayor cantidad de agua, pues también favorece el mayor desperdicio, ¿no? Y pues eso es, pues, es algo bastante eh, horrendo, ¿no? Que suceda dentro de nuestra ciudad. Y pues eso es lo que también genera estos rencores, ¿no? Sociales que se van ahí acumulando y que ahora con las elecciones y estas ondas, pues digamos que se evidenciaron más, ¿no? Pero pues muchas cosas también derivan de estos temas, por ejemplo, ¿no? De la escasez del agua, ¿no? Y de cómo es que no se reparte de manera igualitaria, ¿no? Aquí en la infografía podemos alcanzar a ver que a lo largo del año, digamos que el abastecimiento de agua, pues es diferente, ¿no? En cada alcaldía. Por ejemplo, en la Miguel Hidalgo, en la Cuauhtémoc, en Coajimalpa, Álvaro Obregón, tienen agua todo el año, básicamente, ¿no? En Azcapotzalco, en Tlalpan, en la Magdalena Contreras, inclusive ya en Coyoacán, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza, pues el abastecimiento es parcial, ¿no? Hay meses del año donde no se abastece a estas zonas y pues empieza a escasear y empiezan los conflictos, ¿no? Que las pipas, que hay que sacar los botes para rellenar, entonces, pues eso es algo bastante complejo, ¿no? Que genera estos resentimientos que les menciono y pues que va mermando como nuestro tejido, ¿no? Social. También considerar, por ejemplo, que cuando nosotros o cuando se urbaniza el suelo de la ciudad, cuando se asfalta, ¿no? Por ejemplo, cada hectárea que se urbaniza es igual a perder 2.5 millones de litros de agua al año, ¿no? O sea digamos que cuando se asfalta una hectárea, la capacidad de infiltración pues obviamente se reduce y eso es equivalente a perder la capacidad de infiltrar 2.5 millones de litros de agua al año. Entonces, por eso, en gran medida, aparte del despilfarro que hacemos de los mantos acuíferos, pues ya no se recargan, ¿no? Hay algunos proyectos de recarga de mantos acuíferos que se han desarrollado a lo largo de la ciudad. Aquí, cerca de donde vivimos, pusieron de estas coladeras que se supone alimentan los mantos acuíferos, pero hay gente que se opone a esto, ¿no? Y es parte del desconocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante complejo, bastante complejo. Y bueno, que una de las maneras en las que se está tratando de resolver, pues es el impulsar la cosecha, la captación de agua de lluvia, ¿no? Y el desarrollo de diferentes sistemas. No sé si hasta acá tengan alguna duda, pregunta, comentarios. Yo sí, un comentario. De hecho, aquí en zona, bueno, no zona, la mayoría de Ecatepec se sufre mucho del abastecimiento de agua. Hay colonias que cada mes les mandan uno o 2 días el agua por vía red. Entonces, aquí en toda esta zona, pues yo creo que la mayoría de gente hace la captación de agua para usos, de lavar patio, de echarle agua al baño, X, ¿no? Entonces, considerando eso, pues aquí en esta zona sí hay esa captación de agua cuando es temporada de lluvia. Sí, pues esa es la idea, ¿no? O sea, también Y nosotros de hecho no se ocupa en este caso es como para riego de lugares jardín, así es. jardines, no, aquí se ocupa para el aseo de casas.
Ujú. Sí, 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 se le puede dar muchos usos, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de esos temas. Sí, no sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Qué sabe de su localidad respecto a este tema? ¿Qué han escuchado? Los Sabes, yo programas. tengo un vecino que desde hace como 20 años Ujú. hace captación de lluvia y me dice que jamás, o sea, jamás ha tenido un problema de que no tenga agua, justo por eso, porque tiene de hecho, su cisterna la tiene partida en tres. Ajá. En una tiene captación de agua de lluvia, en la otra el agua que llega pues, de la tubería, el agua que nos mandan, y en otra tiene agua jabonosa. Sí. Entonces todo Órale, eso guarda. sí, Y sí con el está. agua jabonosa pues le jala al baño, ¿no? El agua de Ujú. lluvia la usa para lavar la ropa. Así es. Sí, no, es que el tema es ese también, ¿no? De que no hemos generado una cultura del agua, porque de los ejemplos que les ponía al principio, por ejemplo, el de Japón, habla justamente de esta cultura del agua que tienen ya desde hace tiempo, ¿no? Y es algo que nosotros acá en México, como no hemos tenido realmente ese problema, porque tenemos el privilegio de estar en una zona del planeta que pues tenemos de todos los climas, hay agua suficiente hasta cierto punto, ¿no? Si lo vemos. El problema es que le damos mal uso, que no se distribuye de manera este, equitativa, entonces, y que no se ha generado esto, ¿no? Esta conciencia. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Hacer esta labor de concientizar a las personas de lo lo fundamental que es el agua y lo fundamental que es aprender estas técnicas, ¿no? Que no son tan complejas. No sé si ustedes han visto que así básicamente pones un bote y ahí que se llene, ¿no? Con el agua. En muchas zonas de la ciudad así se hace. No, obviamente pues es como lo más sencillo, pero sí es importante aprender formas, ¿no? Formas de cosechar agua. Formas y digamos que los momentos importantes de este proceso. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Perdón. Gracias, Liz. Alan, yo tengo un comentario. A Sí, raíz de la Adrián. crisis bueno, yo vivo aquí en Iztapalapa, en la colonia Santa María Zahuacán. Ujú. Hubo aquí una crisis de agua tremenda, al grado de que se secuestraban las pipas con pistola en mano. A Uf. raíz de eso, se metió el censo de lo que es captación de agua Ujú. y la delegación hizo un censo en las colonias y se metió la captación de agua y les daban todo el material y los famosos bloques. Muchas Ujú. de las casas de aquí ya lo tienen, pero el problemita es que algunos les pusieron todo, pero una parte del sistema se los dejaron a medias. Entonces ya no regresaron y muchos tienen esa queja de que se los dejaron a medias y no se los terminaron de poner y ellos medio lo han adaptado y Ajá. sí captan agua, pero sí no tiene el sistema adecuado de filtrado de hojas y de suciedad y no se los pusieron completo. Ok. Y esa es Sí. la queja nada más. No, sí, Gracias. pues esa es ajá, también la onda, ¿no? Que luego es que los programas sociales pues tienen toda la buena intención, pero por una u otra razón no cumplen a cabalidad su objetivo y pues sí, queda a medias, ¿no? Y sobre todo que muchas veces solo es para cubrir como ciertos números, ¿no? Por así verlo. Y y no va acompañado digamos, de informar a la gente, ¿no? De estar informando, de darle seguimiento, de ver qué es lo que sucede. O sea, yo sé que es muy complejo, ¿no? Y que además no hay mucha gente que se dedique a hacerlo. Y pues es difícil así, ¿no? Por eso también nosotros tenemos que ponerlo de nuestra mano, no depender tanto de las instituciones, del gobierno y de estas instancias, ¿no? Porque pues es lo mismo, o sea, si nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo y nada más dejamos que, bueno, sí, ponlo, pero no nos percatamos realmente de lo importante, de lo relevante que es, pues por eso no prospera, ¿no? Pero bueno, sí, eso sí lo he visto por acá también. Yo tengo vecinos que no los utilizan, que les pusieron sus sistemas de cosecha de agua, pero no, solo para cubrir cuotas, ¿no? Ya sean políticas o alguna otra índole, ¿no? Partidista, pues eso es lo que sucede habitualmente, ¿no? Y lamentablemente, pues es de empresas que se dedican a esta cuestión, pues se prestan a esa situación, ¿no? Por fines monetarios.
y que pierden realmente los objetivos por los cuales iniciaron, ¿no? Que es algo triste, porque hay buenas iniciativas, ¿no? Ustedes seguramente conocen de Isla Urbana, que inició con esta onda, ¿no? El chavo que inició esta cuestión, pues tenía toda la buena intención, pero no sé si en algún punto se corrompió, ¿no? Por el dinero, o no sé, ¿no? O sea, tampoco voy a hablar más de las personas sin saber realmente toda la historia, pero sí es algo bien complejo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, que programas como como el Pilares, pues esté impulsando también el que nosotros aprendamos, que sepamos de estos temas, ¿no? Y no depender siempre de otras instancias, ¿no? Sino de lo que nosotros seamos capaces de desarrollar, ¿no? Y que ese es el propósito un poco acá del taller, ¿no? De sentar como las bases, los fundamentos que ustedes deben de tener en mente para poder desarrollar esto, ¿no? Que además son como lo han visto, ¿no? Con los ejemplos que les he dado a lo largo de la historia, pues son tecnologías a escala humana, ¿no? Que ustedes pueden replicar, que no son tan complejas, ¿no? Entonces es cosa nada más de que conozcan algunos de los elementos que son clave para ello y bueno, y que sepamos de este contexto que les platico ahora. Pues vamos a seguir avanzando, si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es la captación o cosecha de agua, no? Ya propiamente. Ya es como muy evidente, ¿no? Ya por lo que hemos estado platicando, pero bueno, la captación o cosecha de agua de lluvia es la acción de colectar, conducir, almacenar y tratar el agua que se precipita a la superficie terrestre para su uso o consumo, ¿no? Ya hemos hablado de algunos de los usos, principalmente se desarrolló para su uso en la agricultura, ¿no? Es así como es que se empezaron a desarrollar la inmensa mayoría de los sistemas de cosecha de agua, pero en la actualidad pues se utilizan para un montón de cosas, ¿no? Y una de ellas es para consumo humano, para beberla, ¿no? Porque en general no se hacía. Bueno, yo creo que en el pasado sí, porque el ambiente era más limpio. De hecho, yo ahí también donde estoy trabajando, la persona con la que trabajo me platicaba que sus abuelos, ellos tienen un bordo, y él me comentaba que sus abuelos ocupaban el agua para consumo humano, ¿no? Para preparar sus alimentos, ¿no? Que el pozole, los atoles para cocinar el maíz. Y sí le creo porque todavía en la actualidad, a pesar de que ya está más perturbado el ambiente, pues el agua que se cosecha en estas épocas es agua bastante limpia, ¿no? Y que también que es algo que tenemos que aprender en esta onda de la cosecha de agua de lluvia y que vamos a aprender acá en el taller. Y es eso, ¿no? Los momentos adecuados en el que hay que hacerlo, los sistemas, los elementos que son clave, ¿no? Para esto. Pero bueno, entonces, como ya se mencionó, es una práctica empleada en diversas partes del mundo, desde tiempos remotos, que permite establecer un punto de abasto en cualquier sitio donde llueva, ¿no? Entonces, básicamente, en cualquier punto del planeta donde llueva, o donde haya cierta humedad, ¿no? Porque te les voy a platicar de eso, es que nosotros podemos cosechar el agua, ¿no? Nosotros ahorita nos vamos a enfocar un poco más en la cosecha de agua de lluvia porque es como la forma en la que más se encuentra ¿no? El agua para la cosecha, por así decirlo. Pero bueno, también existen las nieblas, ¿no? La niebla, las regiones donde hay mucha niebla y es otra forma en la que se encuentra el agua y que se puede cosechar, ¿no? También se empiezan a desarrollar diferentes técnicas para este propósito y que también a lo largo de la historia ya había formas de cosechar las nubes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No tanto en su forma de lluvia, sino el agua en forma de lluvia, sino el agua en forma de nube o de niebla, que también es otra forma, ¿no? Acá en la ciudad, esta forma de cosechar agua, ¿no? De la niebla, pues no es tan conveniente, no es tan abundante, y es por eso que un poco más estamos sesgados a nosotros, en nuestro caso particular, a la cosecha del agua de lluvia, ¿no? Pero tengan en mente que también se puede cosechar el agua del ambiente en otras formas, ¿no? En este caso, la niebla, pues es, digamos, en su forma gaseosa, ¿no? Que también que es muy importante en varias regiones estas técnicas.
Y bueno, la mayoría, como les decía, de los sistemas de cosecha de agua se utilizan para la producción agropecuaria, para la producción forestal, y actualmente o más recientemente empieza a utilizarse para usos domésticos como lavar la ropa, lavar trastes, que ya se ha hecho desde tiempos remotos, pero como que ahora se le da más, se le está dando más, no sé si más prioridad, pero bueno, se trata de buscar que el agua se pueda utilizar, tenga más usos, ¿no? Entonces, principalmente en usos domésticos, ¿no? Para poder consumirla, porque pues empieza a escasear el agua que viene de otros sistemas, como ya les mencionaba, el Cutzamala, el Lerma, y entonces pues tenemos que entrarle, ¿no? O sea, tiene que el agua de lluvia funcionar para tener más usos en cualquier contexto, ¿no? En este caso que estamos platicando, pues el contexto urbano. Entonces, bueno, en el caso particular de la Ciudad de México, como ustedes saben, hay una temporada de lluvias bastante buena, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que tenemos varios meses del año en el cual nosotros podemos hacer esta cosecha, ¿no? Que no implica que todo el año o que toda la temporada de lluvias estemos ahí tratando de cosechar el agua, ¿no? Bueno, que ya cuando estableces un sistema de captación de agua, pues sí, funciona ya casi que en automático, ¿no? Pero bueno, lo que quiero resaltar es que tenemos la fortuna, pues, de que tener un periodo bastante amplio en el que podemos hacer esto, que va de junio a noviembre, e inclusive luego se extiende llega a llover, perdón, en diciembre, en enero, ¿no? En algunos días hay lluvias, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que considerar, ¿no? Eso es algo que tenemos, la fortuna que tenemos, porque hay regiones del país que no llueve en años, ¿no? Entonces, pues, también eso es importante tenerlo en cuenta, que si nosotros podemos impulsar esto de la cosecha de agua, podemos ser capaces de abastecer la ciudad principalmente, inclusive de llevar agua a otras partes, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Imagínense que digan, no, la Ciudad de México está abasteciendo de agua, no sé, Tlaxcala o yo qué sé, ¿no? Sería algo fantástico y no es irreal, ¿no? Dado que las características de la Ciudad de México en particular podrían llegar a hacerlo. Sin embargo, bueno, pues falta tiempo y conciencia para que eso suceda, pero yo pienso que es bastante viable, ¿no? Bastante viable. Pero mucho va a depender pues, de que nos sumemos a esto. Entonces, bueno, digamos que en términos jurídicos también es importante tener en cuenta que pues ya hay ciertos reglamentos, ya en la Ciudad de México en particular, la cosecha o captación de agua de lluvia es obligatoria desde el 2003, ¿no? O sea, no es obligatoria para todos, pero para ciertas edificaciones que aquí se le conoce como de tipo B y C, ahorita les voy a enseñar cuáles son esas edificaciones, la captación de agua de lluvia, en teoría, es obligatorio, ¿no? Es algo que deben de hacer sí o sí, pero bueno, ya sabemos que aquí en México, pues, eso es nada más palabra, ¿cómo se llama? Letra muerta, ¿no? Las leyes. Pero imagínense si realmente lo echáramos a andar, si lo impulsáramos, o sea, también nosotros, a lo mejor ustedes no pueden hacer cosecha de agua en casa, pero sí podríamos, digamos, impulsar que esto se lleve a cabo, ¿no? Que estos tipos de lugares, de edificaciones, cumplan con la ley, ¿no? Porque miren, ¿cómo se llama? Las edificaciones de tipo B y C son aquellas que tienen superficies de construcción entre 5,000 metros cuadrados y 10,000 metros cuadrados. Entonces, estamos hablando de centros comerciales que consumen muchísima agua, ¿no? Estamos hablando de edificios, ¿cómo se llama? De fábricas que consumen mucha agua. Entonces, por obligación y así que por ética, deberían de cosechar agua, ¿no? Porque están consumiendo mucho y no están aportando nada, ¿no? Bueno, en estos términos, en cuanto a los términos de agua. Entonces, pues deberían de cumplirse, ¿no? Y nosotros pues, tendríamos que estar exigiendo que esto se cumpla. Entonces, miren, aquí los ejemplos de las diferentes edificaciones, las clases de edificaciones.
Las A son construcciones con estructuras soportante de acero, que son vigas y este tipo de infraestructuras, entrepisos, perfiles de acero o losas de hormigón armado. Las clases B son aquellas edificaciones con estructuras de soporte de hormigón. Bueno, pero principalmente la clasificación tiene que ver con la superficie, ¿no? Como les decía, entre 5,000 y 10,000 metros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de edificaciones bastante amplias, ¿no? Que consumen mucha agua. Entonces, pues hay que hacer valer esa ley porque creo que es importante. Ahora, en cuanto a los beneficios y las limitaciones de la cosecha de agua, pues hay bastantes puntos que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los beneficios ambientales, la cosecha de agua favorece o aumenta la disponibilidad de esta sin tener que transportarla, ¿no? Por grandes distancias y además disminuye el bombeo, el uso de pipas y otros medios de distribución, que eso además favorecería que no se desperdicien todas estas infraestructuras que ya no están funcionando bien, ¿no? Ustedes sabrán que la inmensa mayoría del desperdicio de agua que se da en las ciudades es a través de sus sistemas de distribución, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos ya están viejos, ya son obsoletos, y ahí, por ahí se pierde mucha agua. En las propias casas, nosotros luego hemos tenido broncas de fugas de agua y se pierde mucha agua, ¿no? En las llaves, las gotitas de la llave que está goteando, el baño, ¿cómo se llama? El tanque el WC que se mantiene abierto. Todo eso contribuye a que se pierda el agua, ¿no? Entonces, pues, si nosotros, por una parte, arreglamos todas esas problemáticas, pero si nosotros fuésemos capaces de cosechar agua, pues podríamos disminuir ese problema, ¿no? En cuanto a la distribución, ¿no? La pérdida que se da en la distribución de esta. También va a disminuir la extracción de agua de los acuíferos y otras fuentes, ¿no? Pues eso es un poco evidente. Y bueno, en el caso de los acuíferos, ayudaría a que estos tengan el tiempo suficiente para recargarse, ¿no? Para que haya nuevamente recargas y entonces contribuir a ello y que deje de hundirse la Ciudad de México en particular, ¿no? Que está sufriendo de estos hundimientos. También la cosecha de agua reduce los escurrimientos a drenajes o a calles durante los aguaceros. Entonces esto, como les decía, podría ayudar a disminuir las inundaciones o que éstas sean menos severas. Y bueno, esto va a ayudar a que la presión sobre la infraestructura hidráulica se minimice o se reduzca. Y como les digo, los riesgos de encharcamiento o inundaciones pues se hagan menos intensos, ¿no? Entonces, de esto ya hay bastante información al respecto. Ya, por ejemplo, ¿cómo se llama? En algunas ciudades de Latinoamérica, creo que es en Ecuador, se está impulsando fuertemente los techos verdes, justamente porque están viendo que esto ayuda o disminuye justamente este problema de las inundaciones, ¿no? En esta ciudad. Entonces, pues es también otra forma de cosecha de agua, ¿no? O sea, no, hay diferentes maneras, ahorita les voy a platicar de ello. Y el que haya, ¿cómo se llama? Espacios verdes, pues es una manera de cosechar agua, ¿no? De capturar agua. En cuanto a los beneficios económicos, el costo de cosechar agua de lluvia está concentrado casi exclusivamente en la instalación, ¿no? Casi siempre, digamos que la primera inversión de instalar el sistema, los sistemas que se establezcan, son los que van a tener el mayor costo, ¿no? Pero a medida de que pasa el tiempo, pues el costo, si el costo de instalación se recupera y ya se reduce el costo económico. Básicamente, el mantenimiento que se les tiene que dar a estos sistemas, pues no implica costos muy altos. Y bueno, esto va, digamos, los costos también van a estar dados en función de los sistemas que nosotros estemos implementando, ¿no? De los materiales, de la complejidad de estos, ¿no? Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de sistemas de cosecha de agua de lluvia, que se les conoce como SCALs. Y
como les digo, los costos pueden deberse a los materiales que ocupemos, a la infraestructura que se requiera, ¿no? Y va a ser variable, pues, ¿no? Va a ser variable estos costos. Empieza a ser más costosa el agua, ¿no? En algunas partes de la ciudad ya el costo del agua pues es mayor, y el hecho de que nosotros podamos cosechar o capturar agua de lluvia pues puede disminuir, ¿no?, los costos de que nos abastezcan de agua, ¿no? Por parte de las instancias del gobierno que se dedican a esto, ¿no? Yo creo que en ese tema no hay empresas privadas que abastezcan agua, ¿no? Al menos en el caso de la Ciudad de México creo que no, ¿verdad? Creo que solo SACMEX y ya, ¿no? Pero no sé si en otras regiones del país seguramente ya hay empresas que están haciendo esta labor, ¿no? Y que pues, al ser empresas privadas, pues difícilmente se pueden regular costos, ¿no? Creo que sí me acuerdo haber escuchado algo de esto, de que ya hay empresas privadas que están siendo las que distribuyen el agua. No sé si en el norte, no estoy seguro, no me acuerdo. También se aprovecha el almacenamiento existentes, ¿no? La inmensa mayoría de las casas tenemos cisternas y pues podemos hacer uso de estos sistemas para disminuir los costos de operación o de instalación de los sistemas de cosecha y captación de agua. El área de techo es amplia en el sentido de que pues en las ciudades pues estamos rodeados de techos que pudiesen ocuparse para este propósito, ¿no? Siendo que es, digamos, de los principales elementos que se requieren para el establecimiento de los SCAL, ¿no? Que son los sistemas de cosecha de agua de lluvia, se pueden decir, este nombrecito, porque de ahora en adelante le voy a llamar SCAL para no estar repitiendo tanto este concepto más largo. También para reducir y tener un beneficio económico, se menciona que se deben de integrar a los sistemas de cosecha de agua, que se deben integrar sistemas de cosecha de agua a los proyectos de nueva edificación, ¿no? Entonces, en este caso lo que se está proponiendo es de que dentro de las infraestructuras que se desarrollan en un complejo arquitectónico, en una edificación, es que se contemple la cosecha de agua, ¿no? Que esa parte integral ya del diseño de los espacios, ¿no? Es como, por ejemplo, en las casas, pues, digamos, los espacios o las áreas importantes que se construyen, ¿no? Pues la cocina, el baño, los cuartos, ¿no? Los dormitorios, pues también debería de pensarse en los espacios que van a ser, que se pueden ocupar para la cosecha de agua, ¿no? Que sean ya parte integral o fundamental de las edificaciones, ¿no? Entonces, eso ayudaría también a tener un beneficio económico, ¿no? Porque muchos de los edificios que hay no se desarrollan pensando en eso, ¿no? En la cosecha de agua, sino sí que fluya el agua sobre las edificaciones, pero para que se vaya a los drenajes, ¿no? No para cosecharla, ni capturarla, ni aprovecharla. Entonces, bueno, esas son de las exigencias que también tenemos que hacer, porque empiezan a construirse edificios por aquí, por allá, a diestra y siniestra, y sin ninguna regulación, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el caso de los edificios estos de la compañía Big Grand, que son edificios así ¿cómo se llama? Que tienen múltiples departamentos y son enormes, ¿no? Entonces, pues, se han establecido en localidades aquí en la Ciudad de México donde falta el agua, ¿no? Entonces van a construir un edificiote de esos horrendos y pues pues altera todo ahí el sistema, ¿no? De los barrios y colonias populares que hay por ahí, que ya de por sí muchas veces están escaseados de agua, pues todavía le pones ahí a este gigante y pues obviamente tienes ahí mayor problema, ¿no? Entonces, ese tipo de edificaciones se deberían forzosamente tener una infraestructura para cosechar agua, ¿no? Pero bueno, esperemos que se cumplan en algún momento. En cuanto a los beneficios sociales y de salud, en la mayoría de los casos, el beneficio principal es el aumento en la disponibilidad de la calidad de agua, lo que impacta favorablemente en la calidad de vida, los niveles de higiene y la salud de las personas, ¿no? Entonces, eso también
ayudaría justamente a esta situación, ¿no? En cuanto a la salud, ¿no? que tiene la cosechar agua, porque también el hecho de traer agua de lejos, pues implica que hay que tratarla, hay que purificarla, pues eso tiene un costo bastante elevado, ¿no? Tanto económicamente hablando como ambientalmente, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros seamos capaces de cosechar agua, pues ayuda a que estos impactos se disminuyan. La captación de lluvia puede proveer agua de muy alta calidad, en muchos casos mejor que el agua que provee de la red, ¿no? Siempre y cuando se utilice un sistema de SCAL bien diseñado, ¿no? E instalado y que se opere y que se le dé mantenimiento apropiado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La captación de lluvia puede fomentar una extensa cultura de uso y cuidado del agua, ¿no? Porque el hecho de que nosotros empecemos a hacernos conscientes de la problemática del agua, pues va a ayudar a que nosotros hagamos un mejor uso, ¿no? Que lo aprovechemos de mejor manera y que evitemos su desperdicio, ¿no? Que todos le entramos a ese tema del desperdicio de una u otra forma. No, las responsabilidades son distintas, ¿no? No es la misma la responsabilidad de una empresa que se dedica a teñir pantalones que lo que nosotros podamos llegar a desperdiciar en casa, ¿no? Pero todos tenemos que responsabilizarnos de ello. Entonces, pues eso ayudaría, ¿no? Bueno, son de los beneficios que se asocian a esta práctica. Ahora, en cuanto a las limitaciones, generalmente tiene que ver con la cantidad de agua captada, ¿no? Y esta va a depender directamente del volumen de lluvia, y eso pues obviamente va a depender de la región en donde nos encontremos. Y y bueno, sí, de la capacidad que tengamos de capturarla, ¿no? Además de la cantidad de agua que llueva, pues también el tamaño de nuestra edificación o de no sé, de lo que ocupemos para en un primer punto capturar el agua, ¿no? Entonces, la limitación generalmente se da en ese sentido. Y bueno, por ejemplo, en sitios con menos de 400 milímetros de precipitación media anual, la capacidad la captación no tendrá resultados significativos, ¿no? Entonces, en esas regiones donde llueve poco, pues no se ve realmente como un beneficio como tal, ¿no? Porque llegan a pasar, llega a pasar bastante tiempo para que vuelva a llover y muchas de las veces, pues entre lluvia y lluvia, el agua que se cosechó, pues se acaba o se pierde y pues no es suficiente agua, ¿no? O sea, no llueve es lo que les digo, o sea, nosotros estamos privilegiados en vivir en esta región del país, en donde tenemos alrededor de 5 o 6 meses de lluvias, ¿no? Entonces, pues eso es algo que tenemos que aprovechar y ser conscientes de ello, ¿no? Para la gente que vive en otras regiones del país donde pasan años en los que no llueve, ¿no? Y pues mueren sus sistemas productivos y la gente tiene que migrar. Bueno, en muchas regiones de nuestro país, como les decía, la lluvia es estacional, con meses del año lluvioso, como es el caso de México, y en otros casos, pues es secos, ¿no? Son zonas áridas. Y bueno, pues obviamente, pues eso va a influir, ¿no? Como ya les decía. Entonces, pues, esto de la cosecha de agua se está fomentando mayormente en estas zonas donde hay más lluvia, con la idea de que en algún punto pues podamos abastecer a otras regiones donde no hay suficientes lluvias, ¿no? Sin embargo, pues no quiere decir que no se estén desarrollando sistemas en estas regiones áridas. En cuanto a las técnicas de captación de agua de lluvia, se clasifican en 3 categorías básicas. La primera es microcaptaciones o captación dentro del sistema, sistemas de captación externa y sistemas de inundación derivados y derivación, perdón, y distribución, que bueno, ahorita ya los voy a desglosar un poco, les voy a dar algunos ejemplos para que quede más claro, pero digamos que son las principales técnicas, ¿no? También es importante mencionar que muchas de las técnicas que se han estado desarrollando, que en la actualidad existen, o que se han descrito más bien, ¿no? Porque los ejemplos que les enseñé, pues ya veíamos que tenían inclusive algunos miles de años,
Lo que quiero decirles es que en la actualidad, recientemente es que se está estudiando realmente como a fondo estos sistemas, ¿no? Como que realmente se les está poniendo atención y se les está describiendo con mayor precisión, ¿no? Entonces, a pesar de que el escenario en algunas regiones del país es de que pues, se están perdiendo estos sistemas como los highways que decíamos, los bordos y así, empieza a haber más interés, ¿no? Por mantener estos sistemas. Entonces empiezan a haber más, se empiezan a publicar más artículos, más información al respecto y se le empieza a dar como la atención que realmente requiere, ¿no? Entonces, esto es más reciente, esto que les menciono, de que se les empieza a dar esa importancia, ¿no? A pesar de que, como les digo, siempre han sido muy importantes los sistemas de cosecha de agua de lluvia. Es en la actualidad que se les empieza a dar mayor peso, ¿no? O bueno, más bien se les empieza a entender mejor, ¿no? Porque más que peso es entendimiento, un mayor entendimiento. Y pues eso es clave, ¿no? Para recuperar estos sistemas y para pues, aprovecharlos de mejor manera. Entonces, bien, ¿qué es un SCAL? Un SCAL es un sistema de, como ya les decía, de captación o cosecha de lluvia, bueno, se refiere al mecanismo que se utiliza en el conjunto de los componentes y accesorios como canales, como canaletas o canales, ¿no? También, tubos, filtros, separadores de aguas, tanques, bombas, entre otros elementos que sirven para realizar la recolección, almacenamiento y tratamiento del agua de lluvia, ¿no? Entonces, yo aquí en esta imagen les puse algunos ejemplos, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en internet. Por ejemplo, que está acá, es un sistema parecido al de las joyas, pero hay sistemas de zanjas, hay diferentes formas en las que se puede cosechar el agua, ¿no? Aquí por ejemplo, hay un sinfín de formas de cosechar el agua, ¿no? Además de los ejemplos que les di al principio, hay un montón de maneras en la actualidad en las que podríamos estar haciendo este proceso, ¿no? Y en su conjunto a todos estos sistemas pues se les conoce como SCAL, ¿no? Que son estos sistemas de captación, cosecha de lluvia, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, sirve para cosechar agua y también para cosechar neblinas, ¿no? Para cosechar neblinas, por ejemplo, se utilizan redes como raquetas y es una manera, ¿no? de aprovechar el agua. Entonces, bueno, ahorita les voy a mencionar los elementos clave de los SCAL, pero mencionarles que un SCAL puede ser diseñado para dar agua apta para diferentes tipos de usos divididos en 3 categorías de manera general, ¿no? La captación de techos limpios para usos potables, ¿no? Que es contacto y consumo humano. La captación de techos para usos no potables, que en este caso se utilizaría esta agua para sanitarios, para la limpieza, para el riego de jardines, de huertos, para lavar el auto, ¿no? Los trastes, la ropa, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y la captación de paisaje, ¿no? Que se da en las calles o pisos para que se están haciendo sistemas para que se infiltre el agua, ¿no? Al subsuelo y para que favorezca la recarga de los mantos acuíferos. Entonces, en general, ¿no? De manera general, un SCAL va a servir para estos 3 propósitos, ¿no? Generalmente se van a desarrollar para satisfacer estas 3, ¿cómo se llama? Categorías. No sé si hasta acá tengan alguna duda, comentario. ¿Vamos bien? Sí, bien, gracias. Sí, bien. Ok, gracias. Entonces, un sistema de captación de lluvia integra componentes para la recolección, la conducción, el almacenamiento y tratamiento de agua, ¿no? Generalmente. Yo aquí les hice un listado de los componentes que generalmente se pueden encontrar en un sistema de cosecha o captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los numeritos no coinciden con el esquema que les puse acá para que no los vayan a seguir porque no coinciden todos, ¿no? Yo les puse un listado de los elementos que generalmente se
se pueden encontrar. Uy, ¿ahí me escuchan todavía? Sí, Ah, Sí, se escucha bien. fue como que me sacó de la Sí, muy sesión. bien. Perdón, es que como que me quiso sacar de la sesión. Espérenme tantito. Ya. Entonces, como les digo, les hice un listado de los elementos o de los componentes de los SCAD. Sin embargo, no es que todos deban de estar presentes, ¿no? Eso va a depender justamente de lo, para qué lo quieres desarrollar, ¿no? De estas tres categorías que les puse acá, ¿no? Entonces, dependiendo del para qué, del objetivo para el cual lo vas a establecer, es que vas a ocupar los elementos, ¿no? Los componentes de estos. Entonces, hay sistemas muy básicos, ¿no? Donde solo se requiere, por ejemplo, la superficie de captación, digamos, como el sistema de distribución, ¿no? Las tuberías que van a llevar el agua para una vez que se capta, ¿no? En la superficie. Y, bueno, un sistema digamos que ¿cómo se llama? De prefiltrado, ¿no? Y uno de almacenamiento, ¿no? Es como muy básico. Sin embargo, pues como les digo, depende del uso que le vayamos a dar, son los elementos o los componentes de nuestro sistema. Entonces, denle una leidita aquí a los que se menciona, ¿no? En general se mencionan 12 como en total, pero como les menciono, no es que deban de estar presentes todos, ¿no? Acuérdense, va a depender del uso que le queramos dar al agua, ¿no? Al agua que estemos cosechando. Entonces, por ejemplo, aquí en el esquema, pues están, digamos que los elementos básicos. En un primer punto tenemos la superficie de captación, que en este caso pues sería la azotea de nuestra casa, por ejemplo. Y luego vamos a tener la centralización y distribución del agua, ¿no? Es decir, donde una vez que cae a la azotea, al piso de nuestra azotea, pues vamos a canalizarla, la vamos sí, a canalizar y luego la vamos a llevar hacia el punto de pretratamiento, perdón, ¿no? Entonces, que es punto 4 y 3, que es el desvío general drenaje, que también es otro mecanismo también para, ¿cómo se llama? Para depurar el agua. Y bueno, vamos a tener el sistema de almacenamiento. En este caso, pues se tiene un sistema de bombeo, porque aquí aquí del sistema de almacenamiento se lleva nuevamente a otro sistema de almacenamiento, que es el que distribuye a toda la casa, ¿no? Que generalmente es como el esquema que tenemos en casa, ¿no? Aquí en el esquema pues se maneja que el sistema de filtrado y tratamiento a lo mejor se utiliza para algún proceso, para cocción de alimentos o para lavar trastes, ¿no? Entonces en ese caso pues sí es recomendable darle una filtrada, ¿no? Pero digamos que el esquema representa como los elementos más básicos que nuestro sistema de captación de agua de lluvia debería de tener, ¿no? Yo, por ejemplo, en particular, me quedaría con la superficie de captación, el sistema de distribución y centralización del agua, el sistema de pretratamiento de esta, ¿no? Que es el separador de primeras aguas, que ahorita vamos a mencionar, y el sistema de almacenamiento fluvial, ¿no? Que es como para mi gusto, son los elementos o componentes clave, ¿no? Que casi todo sistema de captación de agua de lluvia debe de tener, ¿no? Ya los otros sistemas, o más bien los otros elementos, pues ya son como un plus. Y, nuevamente repito, tiene que ver con el uso que le vayamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, les quiero mostrar algunos ejemplos. Seguramente ustedes ya conocen el sistema de isla urbana. No sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar la información que ellos han desarrollado y los videos tutoriales que tienen al respecto de cómo funciona su sistema. Entonces, aquí en la imagen les muestro un poco cómo funciona este sistema. Perdón. Tenemos la superficie de captación del agua, que es un techito que aquí establecieron. El sistema de centralización y distribución del agua, en este caso esta canaleta, que la lleva al primer sistema de pre-tratamiento del agua, ¿no? Que es un separador de primeras aguas. Este sistema, digamos que es un poco clave en el, ¿cómo se llama?
en los elementos que requiere nuestro SCAD, ya que, como les decía, es importante saber en qué momento vamos a cosechar el agua, ¿no? Entonces, digamos que para mantener como la calidad de esta, es que se ocupan estos elementos, ¿no? Este elemento en particular. Este elemento del sistema de separación de primeras aguas, bueno, este modelo en particular, pues, digamos, lo desarrollan estas personas de Isla Urbana, pero es un sistema que nosotros podemos desarrollar también en casa, ¿no? Que se puede desarrollar con sistemas, perdón, con materiales no muy complejos, ¿no? Que ya vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Les voy a tratar de enseñar cómo es que se elaboran estos separadores de primeras aguas, y la función es esa, ¿no? De separar el agua de la primera etapa de la lluvia, ¿no? Digamos, de los primeros minutos de lluvia, que en general y en el contexto urbano, pues esa agua está sucia, ¿no? Viene bastante sucia, porque el ambiente en nuestra ciudad, pues, en general, pues está contaminado por el smog de los autos, de las fábricas, de nuestras casas, y el agua que cae en esos primeros minutos, pues viene arrastrando toda esa suciedad, ¿no? Entonces, la función que tiene este elemento, pues es clave, porque va a separar esa agua que viene sucia, del agua que puede estar más limpia, ¿no? Que es la que vamos a cosechar, ¿no? En este caso. Sin embargo, el agua que se separa, ¿no? En este primer punto, se puede utilizar para riego, ¿no? O sea, se puede utilizar para el riego de los jardines o inclusive para lavar el auto, no sé, para varios usos, ¿no? Pero básicamente la función primordial que tienen este elemento del separador de primeras aguas, pues es ese, ¿no? Separar el agua sucia en los primeros minutos de lluvia del agua que viene un poco más limpia, ¿no? Que vamos a cosechar. Entonces, básicamente es esto lo que digamos, el elemento clave acá. Y el desarrollo de ellos fue ese, ¿no? Hacerlo en esta forma. Ellos lo llaman como, ¿cómo se llama? Al toque. No sé si han escuchado de esto. De hecho, de los programas de agua que hay en la ciudad, en esta zona de Iztapalapa y Iztacalco y estas zonas, está asociado con ellos, ¿no? Es el sistema que ellos desarrollaron, pero que, como les digo, nosotros podemos hacer nuestros separados de primeras aguas, ¿no? Con un bote inclusive de 20 litros, con un pedazo de PVC, con estos tinacos azules, inclusive con un garrafón de agua, ¿no? Con muchos materiales se puede fabricar este sistema. No es algo no es una tecnología que no podamos aprender, ¿no? Eso es lo importante también. Yo pienso que las tecnologías deben de realmente ser o fungir como, digamos, para favorecer ¿cómo se llama? Pues la autonomía, ¿no? Que la emancipación, ¿no? De las personas, no depender de empresas y así, pero bueno, es una tecnología que podemos nosotros replicar, pero bueno, ya existen de manera comercial estos sistemas, ¿no? Otro ejemplo que me parece muy interesante y que no sé si ustedes conozcan es el jugo de nube, que es un sistema que se desarrolló en Ciudad Universitaria, en el edificio de programas universitarios, ¿no? Que es parte del programa de Copuma. Y en este sistema, perdón, en este edificio se instaló un sistema de cosecha de agua de lluvia. Y bueno, es una ecotecnia que puede ayudar a resolver problemas críticos del abasto de agua no potable, por ejemplo, en la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema de cosecha de agua de lluvia que se implementó, pues ya utiliza otros materiales más, no sé, más costosos, pero bueno, que igual cumplen su propósito, ¿no? En este caso, ellos utilizan un domo de cristal con un área de casi 200 metros cuadrados. Eligieron el cristal porque pues, es un material un poco más inerte, que no contribuye a que se contamine el agua, porque si el plástico en general, pues sí se va degradando con el paso del tiempo y podría contaminar nuestra agua, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, porque como menciona aquí el nombre, pues es jugo de nube, es para beber, ¿no? Es agua que se va a utilizar para beber. Entonces, utilizar un cristal
por este fin, no para que se vea nice, sino para que no contaminara tanto el agua, ¿no? Con el paso del tiempo durara más esta superficie de captación. Y bueno, algo que me parece bien interesante es que este sistema permite captar el equivalente a 3.615 garrafones de agua, ¿no? Al año. Entonces, imagínense si nosotros desarrolláramos estos sistemas por toda la ciudad, eso evitaría el consumo de agua embotellada, que la otra vez les compartí un pequeño video que hablaba de la temática del agua, ¿no? Y cómo es que en nuestro país, siendo que tiene agua suficiente, pues la estamos embotellando, ¿no? Estamos embotellando toda el agua y pues eso tiene impactos ambientales y sociales bastante importantes, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas podría contribuir a que nosotros dejemos de consumir agua embotellada, ¿no? Tú vas con tu botella y la llenas, no hay necesidad de estar tirando, ¿no? Y comprando, tirando y comprando.